Si les parece, le damos duro y parejo con esto que, bueno, empieza así, con esto de, con esta apertura de sesiones que quedó titulada de esta manera: La casta tiene miedo, la casta y Milei tienen miedo. Pero para ir a eso tengo que remontarme a otra cosa, que tiene que ver, van a ver que tienen que ver, porque en realidad hay un escenario en el que para mí se ve bastante cristalizado. Vamos a ver que los dos tienen miedo. El famoso La casta tiene miedo, pero también la casta de Milei. Eso lo vamos a ver después. En principio me gustaría ir a la casta en general, a la que comúnmente conocemos como casta, a quienes son opositores del hoy gobierno nacional. Eso es por lo menos la realidad que nos planteó el gobierno hasta ahora. Ahí Matías Alric dice: den me gusta y manden mensaje o me rajan. Muy bien, cuidando, hay que justificar y hay que cuidar las fuentes de trabajo. Bueno, un saludo grande a Matías Alric, que está desde la operación técnica del otro lado. Yo les cuento a nuestra audiencia, ahora no nos podemos ver con nuestra operación técnica, es una pena en un punto, es un beneficio en otras cosas, porque para la dinámica dentro del estudio, pero es una pena en un punto porque es divertido. Pero trato de imaginármelo al querido Matías cuando está del otro lado, cuando hablamos con él. Así que bueno. Bueno, pero volviendo a esto, arrancábamos un poco conversando sobre cómo el Mundial se empezó a colar, ya empezó y ya se va a empezar a colar en la discusión pública. No va a haber con qué darle, es así, punto. De acá a todo el tiempo que dure el Mundial, va a ser así. Y hay un fenómeno muy interesante, porque si pensamos en particular en la Argentina, hace rato se viene diciendo: no, bueno, estamos expectantes a lo que pase con el Mundial, dicen las consultoras de análisis político, dicen los analistas políticos en la mayoría de los programas a los que van, dicen los protagonistas de la política: senadores, diputados, intendentes, consejeros deliberantes de Calamuchita o legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todos ellos de alguna manera se posicionan, parece que su posición depende de cómo le vaya a la Argentina en el Mundial. Que la política argentina depende de cómo le vaya a la Argentina en el Mundial. Primero, a mí me parece que hay algo que esto señala, y es la debacle, la mediocridad de un pueblo que está a las esperas del resultado de un gran torneo de fútbol, de un gran torneo deportivo, de una gran competición deportiva, para poder definir los destinos de su patria. O sea, nos vamos a chocar con los fondos buitre, con el FMI, nos vamos a la expropiación de empresas, nos vamos a la privatización salvaje, nos vamos con Israel, o nos vamos con Cuba, o nos vamos con Rusia, o hacemos esto o aquello. Todo depende de qué también se levantó Messi, de qué también Scaloni armó el equipo. En principio yo creo que habla de algo bastante preocupante, por lo menos para mí como argentino. Yo creo que como argentino, así como me puede alegrar el Mundial, tener que estar esperando al Mundial para ver qué es lo que hace el día de mañana Kicillof, Villarroel, Milei, aquel, absolutamente todos, Vidal, Lustó, el que sea, todos, toda la política, tener que estar esperando a eso, que oscurezcan, que ennegrezcan, que empobrezcan lo que debería ser una celebración que una al pueblo de la nación, y no tener que estar viendo a ver qué especulación política van a hacer, y a mí me parece bastante bajo, bastante triste, empezando por eso. Y eso demuestra en un punto que hay una casta política tradicional, los partidos tradicionales, e incluso los partidos de la nueva política, pero que ya se empezaron a calzar el saquito de tradicionales. Estamos hablando del PRO, por supuesto, en líneas generales. Un partido que era representación de la nueva política hasta hace un tiempo, hasta que vino otro tipo con un discurso en contra de la política también, y le ganó la disputa por ese conglomerado de gente, ese conglomerado electoral, e incluso más, amplió todavía más el espectro de gente que podía llegar a acompañarlo.
Y ahí vemos el meollo de la cuestión. Nosotros acá, siempre lo decimos, nos dedicamos a analizar la realidad sin ningún tipo de condicionamiento. Y ustedes lo ven del otro lado. Por eso digo, no es un relato. Ustedes lo ven. Ustedes ven que nosotros decimos lo que nos parece bien y lo que nos parece pésimo de este gobierno, lo que nos parece más o menos, lo que nos parece mal, pero no tan mal. Todo decimos, tal cual y como sale. Siempre digo las cosas en plural porque, bueno, uno siempre apuesta a las construcciones colectivas. Y aparte, muchos de los chicos acá también tienen sus distintas posiciones. Podrán ver que a veces Evi, Franco, Gaby también dejan sus distintas posiciones en las columnas que hacen, ya sea para lo nacional, para lo internacional, para todo. Y todos lo decimos, la contamos como la sabemos, como la vemos, como es, básicamente. Entonces, a mí me parece muy interesante ver que de un lado está una casta política, un segmento importante de la política, de esa política tradicional, de esa política que quedó atrás, objetivamente quedó atrás. Vino un tipo en 2 años, les plantó un partido, ni siquiera era un partido, un frente raro que se acusaban entre sí, este es colectora de Massa, este es colectora de Bullrich, este no sé qué, este no sé cuánto, los terminó pasando por encima a todos. Y esos tipos están cagados en las patas, porque ven que a este gobierno, en principio, no le entra una. Hay un montón de escándalos que lo rodean y no le entra una. Y ya vamos a llegar a los escándalos de este gobierno y al miedo de este gobierno y vamos a hablar de eso también. Pero en principio hablemos de estos otros tipos, de los que están del otro lado, de los que hacían política hace 20, 40, 60 años, qué sé yo, y están del otro lado. Están todos cagados en las patas, están esperando el resultado del mundial. Piso, piso, piso. ¿Qué más abajo que eso podés estar? Estás entre las piedras ahí, escondido. A ver qué hace Lord Milley. A ver qué pasa con Messi. Para ver los destinos de la patria, para ver a quién presento, si pongo a un bolchevique como Kichilov, si de repente pongo a Dante Ebel presidiendo el PJ, si la sacamos a Cristina de la cárcel con un golpe de Estado. ¿Qué estamos hablando? Si viene Bregman con tanquetas que ahora parece que la izquierda empieza a agarrarle gustito. Empezó a agarrarle el gustito. Muy interesante eso también. Tenemos la imagen para graficar este escenario, este mapa político, que a mí me parece muy interesante de analizar. Esta imagen, la verdad, mira la imagen. Detenete a ver las caras. Tomo mi sorbito de agua, pero realmente detenete a ver las caras y ahora las vamos a comentar. ¿Qué ves ahí? Obviamente me vas a decir gente que está en política hace mucho tiempo, qué sé yo. Pero yo te digo qué es lo que yo veo. Yo veo una foto que dice mucho de lo que van a ser las elecciones de 2027. Ahí, por fuera, obviamente, están excluidos de esa foto los que vamos a hablar después. Los Milei y todo lo que conlleva los Milei. Pero eso habla de todo lo que vamos a ver en 2027. El señor Luis Petri se dice que estaría queriendo competir por la gobernación en Mendoza, pero también podría llegar a ser de vuelta candidato a vicepresidente de una Bullrich que se quiera lanzar otra vez a la vicepresidencia. Parece cada vez descartado, cada vez más descartado el escenario de Bullrich yendo por la ciudad. Siempre se dijo que Bullrich quería ir por la ciudad, que ese era el sueño de ella de toda la vida, bla, bla, bla. Pero algunas fuentes ahora estuvieron diciendo por algunos círculos del poder supuestamente que Bullrich le había dicho a Jorge Macri que no había trabajado toda su vida para ir a cambiar las veredas. Palabras más, palabras menos. Que se quede tranquilo, que no iba a ir por la ciudad. Que en tal caso, si hacía algo, iba por la presidencia. Ahora, todo esto de Bullrich es algo que va a ser dentro de la Alianza de la Libertad Avanza, va a ser por fuera. ¿Qué va a hacer finalmente? No parece muy alineada con los Milei.
Le está pegando a todo lo que da Adorni. Ojo, eso puede ser una estrategia de ella. Es decir, yo sé que le tengo que pegar duro porque esa es mi interna. Porque Adorni es mi competidor directo. Porque Adorni es el elegido de Karina. Ya lo eligió Karina, ya lo hizo para la legislatura y lo va a hacer, lo iba a hacer para la jefatura de gobierno. Pero Karina nunca le hace asco cuando ve que repetidas veces algo está saliendo mal, en algún momento termina pegando un volantazo duro, fuerte. Y últimamente no parece que lo está apoyando tanto a Adorni. Lo viene escondiendo de algunas cosas. Bueno, hace poquito fue el lanzamiento de una escuela de dirigentes de la Libertad Avanza en Cava. Adorni no estaba. Iba a ser él el que presente eso, ¿eh? Y no estaba por ahí. Pilar Ramírez sí, siempre. Ahora, ¿es serio que presenten a Pilar Ramírez? Yo entiendo que la mina se está queriendo hacer un lavado de cara. Me aparece todos los días una publicidad de Pilar Ramírez. Querida Pili, no me vas a convencer, discúlpame. Sos camporista, amiga de Mariano Recalde, socia. Tu marido está haciendo unos negociados impresionantes para quedarse con distintas porciones de la ciudad. ¿Te parece? ¿Te parece que me vas a convencer? A mí y a un montón de gente me parece que no. Me parece que no, Pili. Está subestimando. Y están subestimando realmente si la quieren poner a la Pili para ese tipo de tarea, ¿no? Me parece que están meando un poquito fuera del tarro. Eh, y lo vemos al enanito marxista, lo vemos al Kichi, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, y también se dice que tiene sus aspiraciones. Yo no sé qué va a hacer el tipo. Sí, ya empezó a armar toda la fanfarria, pero ¿es serio? No sé si es tan serio que el tipo se presente después de un desastroso gobierno en la provincia de Buenos Aires. Ganaste apenas porque hiciste el desdoblamiento y porque movilizaste todo el aparato, porque te separaste de Cristina en ese momento. No sé, no sé qué puede pasar. Para mí hay algo muy peligroso de esta junta, de lo que está pasando con esta casta que se está reordenando, que está viendo qué hace con tanto Kichilov como con su versión más extrema y más rancia, con Grabois, con Grabois. Que a fin de cuentas, los dos representan una visión no solo del pasado, sino una visión aterradora, no solo del pasado, sino una visión oscura de lo que podía llegar a ser el futuro con esta gente. Es como, che, si estamos yendo para esta dirección con este tipo, con Milei, el cambio tiene que ser tan total, tan absoluto, tan 180 grados, tan cualquier cosa. Nos vamos como un péndulo de un lado al otro. Porque ese es el mensaje que le estamos dando a organismos internacionales de los que dependemos en este momento, como el Fondo Monetario Internacional. Ese es el mensaje que le damos a fondos de inversión que están viendo si invierten o no en la Argentina. Ese es el mensaje que le damos a el ciudadano común de cualquier parte del mundo que también está pensando si vota con los pies y se viene a Argentina, alejándose de también un montón de situaciones nefastas en sus países de origen, sean en Europa, sean en Estados Unidos, sean en cualquier parte de Occidente. Digo de Occidente porque, bueno, generalmente ahí si hablamos de los países que están, se supone que estaban en mejor calidad de vida hasta ahora y quieran apostar por Argentina, porque dicen, bueno, un diamante en bruto que está por explotar, que tiene un sendero de estabilidad, pero vos le pones vos me decís que la próxima elección a este tipo es Milei y Kicillof o Grabois, y yo digo, es una tomada de pelo. No hay estabilidad en un país así. Es un país de un manicomio, porque pasamos de un Milei a un Grabois, no tiene sentido. Ahora, vamos a las otras opciones de las otras gentes que se está agolpando ahí, tratando de ver cómo entra por la puertita de Casa Rosada. Tenemos a la Liga de los Gobernadores, a Yarlora, a Nacho Torres, a Claudio Vidal, a... Ay, siempre me olvido el nombre de este hombre, el de Jujuy. Bueno, me estoy olvidando. El gobernador de Jujuy. ¿Esdero? ¿O Esdero? No, Esdero es del de Chaco. Ahí está, bueno. Al señor Puyaro. Bueno, toda esa liga que habían hecho el año pasado con esta coalición que empezaron a querer armar, un poco por fuera del PRO, pero con figura del PRO en el medio, colada, ¿no? O sea, estamos hablando de Nacho Torres y también en parte del señor Puyaro, que si bien tiene una trayectoria, radicalismo, Partido Socialista, distintas alianzas, también estuvo codo a codo con la ministra Bullrich cuando en su momento le tocó ser ministra de Seguridad por primera vez en el gobierno de Macri. Y están ahí agolpaditos, no saben qué van a hacer.
no saben cuál de todos ellos es el que más chances tiene. Hasta ahora, los sondeos empiezan a sonar las alarmas con Nacho Torres. Ti, 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 Nacho Torres. Es el que cierta parte del establishment, del círculo rojo, está queriendo establecer. Y Puyaro no parece muy reacio a eso. No parece muy reacio a cederle la contienda electoral a Nacho Torres, sabiendo, pensando que la elección encima no va a ser una elección eh, ganada. No están buscando ganar una elección. A mí me parece que la Liga de Gobernadores no está yendo por eso. Después tenemos un personaje muy llamativo, la rusa Bregman, que se está calzando el porte de candidata, pero candidata no como siempre. Siempre hemos visto a Bregman, a Del Caño, a todo el mundo siendo candidatos a presidentes eternos, como si fuera un centro de estudiantes en renovación continua. Pero ahora está haciendo unos actos que, si ustedes se fijan, llaman la atención. Primero, Bregman hace el acto el Día del Trabajador. Históricamente, ese acto, ellos tienen obviamente su visión y su planteo sobre los trabajadores, el Partido Obrero, justamente. Estamos hablando de partidos que tienen una concepción de trabajo desde la izquierda y demás. Ahora, estamos hablando de un partido que nunca se hizo y nunca se pensó para ganar una elección realmente. Para entrar, para tener bancas, para hacer cosas, para hacer ruido, sí. Ahora fueron a hacer un acto el Día del Trabajador como nunca antes lo habían hecho, con toda la fanfarria. No sé si no fue en Ferro o dónde lo habían hecho, no me acuerdo dónde lo hicieron. Hace poquito te estoy diciendo, 1 de mayo. Y ahora hace poquito otro acto de Bregman ahí con toda la militancia. Y habla sobre Malvinas. Estamos hablando de una tipa que toda la vida, y toda la vida estoy hablando hasta hace 5 segundos. Hay videos que, si quieren, búsquenlos, son de programas de preguntas, de respuestas, de Futurock, de Carnaval, no sé ya de qué canal había sido, en el que dice: yo no banco cantar el himno por esto, por aquello. Una mina que no cantaba el himno. Una mina que no cantaba el himno, que no lo canta. Ojo, veamos hoy en día si no lo canta. Porque están queriendo mostrar otra cosa de la izquierda. Y a mí eso me parece que tiene que llamar la atención. Los tipos empezaron a ver que, como entró Milei, el péndulo se puede ir alocadamente para el otro lado, y de alguna manera alguien le está interesando, porque la izquierda en Argentina no se mueve sin que alguien los empuje, los presione, los lleve de atrás. Y eso es lo que a mí me parece interesante que nos pongamos a preguntar. ¿A quién le interesa que la izquierda en Argentina empiece a moverse de la manera en la que se está moviendo? Después los tenemos, señor Pichetto, la señora Carrió, viejos gerontes de la política, de esta casta, símbolo de la casta política. Totalmente, totalmente. Qué bueno, han tenido sus dimes y diretes, sus idas y vueltas en la alianza que han hecho para poder ser un factor de decisión en el medio del gobierno de Milei. Ahora no saben para dónde tiran, qué van a hacer algo juntos, van a estar por separado. Todavía está en dudas, todavía está por verse. Tenemos al señor Macri y a la señora Vidal. Irán juntos, irán por separados. Macri irá con Bullrich al final. Bullrich seguirá con Milei. ¿Qué va a pasar con todo ese mundillo de gente que de alguna manera parece que están juntos, están muy cercanos, sobre todo Macri y Bullrich con Milei, pero que los alejan varias cosas? Macri parece definido a ir por otro lado. No sé si en una interna o manteniendo esta cuestión identitaria del PRO. Por ahora parece que iría con una cuestión identitaria del PRO. Reformaron la estética, el logo, no sé si lo vieron, es un espanto, pero reformaron el logo para intentar simbolizar ese cambio de época de alguna manera. Y lo más llamativo para mí son esos otros personajitos que están en la parte más chiquitita. No sé si vamos a hacerle zoom, porque quiero detenerme un poquito en ellos. Les podemos hacer zoom a los allá donde está la señora Villarroel. Vamos a ver si nuestra producción se calza a la de 10. No sé si se podrá. Bueno, pero hablemos un poquito de ellos. El señor Francos es una gran incógnita. Un tipo que se fue con una imagen positiva muy grande, a pesar de ser un tipo que
representa también un poco a la vieja casta política, venía del riñón de Cavallo, el menemismo, vínculos con el peronismo, todo, con Scioli, digamos, viene de alguna manera, vienen de la mano. Y llegamos a esta época y el tipo está muy activo, mostrando lo que fue su gestión, mostrando, sobre todo resaltando cuestiones que tienen que ver con YPF, de industria. Muestra una imagen bastante balanceada en comparación, siempre la mostró, una imagen bastante balanceada en comparación a lo que es el resto del gobierno. Era el tipo que es en un punto la antítesis de Milei. Porque es el tipo de la política, es el político profesional. En algún momento Milei creo que lo definió como medio paloma, palomita, como le decía Larreta, como del diálogo, qué sé yo, pero él lo reconocía con valor. Él decía, Francos es el tipo que lo necesito, yo lo necesito a Francos porque hace lo que yo no puedo hacer con el resto de la política. Y eso es lo más interesante. ¿Qué es lo que puede hacer Francos para un futuro gobierno de Milei, para una nueva candidatura para Milei o por fuera de Milei? Que para mí es donde más ojo habría que ponerle. Si Franco llega a estar por fuera del gobierno de Milei, hay que ponerle mucho ojo a eso. Muy llamativo lo que puede llegar a ser. Muy llamativo lo que puede llegar a ser. La señora Villarroel, ni hay que decirlo. También una mina que ya está echada del gobierno. Ejerce porque tiene el cargo público, pero que está echada del partido, de la alianza, de absolutamente todo. Así están las cosas. Y por último, me los estaba casi olvidando, en el medio tenemos al señor Dante Gebel, el pastor evangélico que no es pastor, que no sabemos todavía qué es, con Pergolini, un tipo que viene de hacer política. No se olviden que viene a hacer política en Boca. Un tipo que hace política, que creció en la militancia política, después se fue para el lado de la comunicación y ahora sueña de alguna manera en poner un presidente, en ser un mediático que pone un presidente. El sueño que tiene mucha gente dentro de los medios, desde Mañeto hasta muchos en los escalafones de los medios, terminan queriendo, digo, bueno, no llego a la presidencia, pongo a alguien. No sé si Pergolini se la jugará y también será un outsider. Capaz es un candidato de Dante Gebel el año que viene. O capaz se queda desde los medios empujándolo a este tipo nuevo para la política, Dante Gebel, em, pero viejo para el circuito del poder de Argentina, que ya lo conocían. Recordemos a Dante Gebel, un tipo que ya, aparte, incluso dentro de la política, llamaba a votar por Scioli en, creo que 2015. Sí, en la campaña de 2015 llamaba a votar por Scioli en el Estadio Único de La Plata. Muy llamativo para ver todo este panorama que estamos viendo, una política que está apostando al mundial. Una política que está especulando con cuando termina el mundial, cuando veamos si Argentina se lleva la cuarta con la retirada de Messi y es una celebración de meses en Argentina, hay un clima de euforia y todo el mundo se olvida de los problemas de este país. Ahí vemos qué hacemos. Si hacemos anuncios en ese momento o si los pateamos para más adelante. Los pateamos más para octubre, noviembre. Bueno, una política que está en esas, básicamente. Está en esas. Y después nos queda la otra pata. ¿De quiénes estoy hablando? ¿De quiénes estoy hablando? ¿Cuál es la otra pata de esto que estamos hablando? La casta y Milei. Y la casta de Milei estamos hablando en este caso. Y ahí pasamos a nuestra segunda imagen del día de hoy, donde los vemos un poco aterrorizados. Aterrorizados de distintas cosas que se le van saliendo de las manos. Obviamente vimos que la política tenía un miedo atroz por todo lo que está saliéndole bien a Milei, incluso a pesar de también de todos los errores no forzados que tiene, etcétera, etcétera. ¿No? Incluso a pesar de todo eso. Incluso a pesar de todo eso. Pero de alguna manera, también el gobierno tiene miedo de estar cayendo en algunas trampas que se empezaron a disparar
acá, por allá, por todos lados, básicamente. Y ahora ya empiezan a sentir el vientito acá, atrás de la nuca. Lo están empezando a sentir. Vamos a tratar de ponerlo en francés. Después me gustaría saber, cuando tengamos audios, avísenme, por favor, desde producción les digo, así los podemos escuchar. Yo ya me voy separando por acá los auriculares, pero me gustaría leer un poquito los comentarios para ver qué es lo que andan diciendo hasta ahora. A ver, tenemos Ever Pastén que puso: hola Mati, el día que deje de haber casta en el gobierno va a ser en un contexto post-apocalíptico. El Estado es el negocio más redondo que existe en el mundo. Ojo, es parte de una realidad. Sí, sí, es un negocio redondísimo. Por eso mucha gente se agolpa más para ser empresario de una empresa del Estado que para ser empresario de una empresa que tenga que salir a competir, básicamente. Mucha gente que se agolpa para eso, o que se agolpa directamente para ser dirigente de, la mesa de, el director de, un montón de cosas que quiere cada uno ir a garronear, a rapiñar, básicamente. A ver, tenemos por acá. La noticia barrilete de la semana. Los gremialistas de la UBA UNLP van a hacer paro el mismo día que juegue la selección. Pura casualidad, ¿no creen? Yo no creo en las casualidades a esta altura. Y sobre todo teniendo en cuenta que ya venían, vos pensás que venían anunciando toda la semana. Decían que la semana que viene iba a ser toda una semana de paros directamente en los institutos educativos, sobre todo de educación superior. Y ahora el gobierno capituló. Salió hace poquito, salió ayer, con el SIN, con las autoridades de las universidades públicas del país, a decir que iban a comprometerse a poner más fondos de los que ya habían comprometido. Ellos decían que igual iban a ir adelantando más fondos, iban a ir pasando más fondos a medida que el superávit fiscal lo permita, pero que no iban a comprometer el superávit fiscal. Bueno, como sea, se las arreglaron, se arreglaron, o también tal vez claudicaron un poquito del lado de Jacobiti y dijeron, che, esto no es bueno para los negocios, para nuestros negocios, estar todo el tiempo en conflicto en la universidad. En un momento tenemos que parar. Las dos partes se sentaron, hablaron y quedaron ahí. Bueno, ok. Segunda noticia barrilete de la semana. Paulón Modo Ricotero presentó un proyecto de ley para instaurar el Día de la Lealtad Ricotera por el fallecimiento del indio y el Día del Comandante Ford. Tenemos que tener día para cada cosa, la verdad. Yo el único que sí creo que tiene que ser un día nacional es el día en el que fallezca Charly García. Ese es el día en el que muere la idiosincrasia argentina moderna. Muere la identidad cultural argentina moderna. Charly García es un símbolo de época, es un tipo que ha estado en todas las épocas y que ha marcado tendencia, creo, en distintas maneras. Y que es bien patrimonio de todos los argentinos, porque así como la Argentina fue pendular y fue de un lado para el otro, a Charly García no lo podés encasillar en una sola cosa. Lo podés ver en algunas cosas con el kirchnerismo, con Cristina, en otras cosas lo ves lo ves súper menemista. Es la argentinidad, Charly García, como Calamaro. Como Calamaro, no sé si vieron el otro día en el homenaje al indio, pasaban imágenes de Eve de Bonafini de repente. ¡Calamaro! Dios Calamaro. Un tipo que tiene su hermosa cuenta de Twitter en la que se la pasa despotricando contra la izquierda, contra el progresismo, el wokismo, contra el kirchnerismo, contra todo. Pero bueno, tiene un political compass superior quizás, un estadio de la conciencia superior, no sé, viste, uno no puede juzgar de alguna manera. Vamos a ver. Antes que Villarruel prefiero a Macri. Bueno, justifiquen, desarrollen un poquito más, porque está interesante los debates de estas cosas, ver las sensaciones, conversemos sobre estas cosas. Lucas Volpius pone Dante Gebel fue un sondeo. O sea, decís que todo lo que se estuvo hablando hasta ahora de Dante Gebel fue un sondeo y quedó en la nada. Bueno, veremos. Ever Pastén dice, Gebel, otro smoke seller, vende humo. Bueno, Lucas Volpius pone, estaría bueno que lleven a Martina Yerbe, siempre es lo mismo. Martina Yerbe es de una postura más nacionalista. Sí, es interesante en algún momento también conversar con distintas personas. Tenemos agendadas conversaciones con distintos tipos de personas este año, de todos los sectores políticos, sociales. Ustedes si se fijan,
Si yo les cuento el Excel que tenemos, nosotros, yo ya empecé a armarlo como Excel. Antes lo tenía como un cuaderno de carnicero, pero yo tengo un Excel donde tengo distintos posibles invitados. Desde el presidente para abajo, distintos y con distintas formas de contactarlos. De políticos, de personas de farándula, personas de entretenimiento, analistas políticos, gente random que tal vez no las puedo encasillar en algo en particular, pero que son, no dejan de ser menos interesantes. Gente más conocida, gente menos conocida. Yo creo que el invitado de la semana pasada, creo que es algo que lo hemos hablado con él también. Digo, el invitado de la semana pasada es una persona que no es tan conocida por el público. Pero eso no quita que tenga algo muy interesante para decir. Y yo creo que fue muy interesante lo que estuvimos desarrollando acá respecto de la Asociación Argentina de Contribuyentes. Lo mismo con un montón de otras personas. Margarita Barrientos, sí, es conocida para mucha gente. Tal vez hay algún grupo de personas que tal vez no la conoce. No lo sé. Ustedes saben que por fuera de la gente que nos interesamos en los temas políticos, hay un montón de gente que, o sea, el iceberg empieza a hacerse más grande y cada vez menos gente la conoce el resto. Y todos tienen algo para decir, todos tienen algo para contar, y eso para mí es lo interesante de hacerlo acá en Sí Juro. Así que bienvenido sea. Creo que, de hecho, a Martín ayer una vez me lo crucé en San José de Flores. No hablamos, pero lo crucé, digo, lo vi que estaba ahí también en la misma misa que yo. Últimos índices de junio. 7 de cada 10 trabajadores son pobres. Milei ya fue. Mientras tanto, a Bjorni se conoció todo el mundo con la tuya, Virgo. Pone, nos verán volver. Milei ya fue, nos verán volver. Mirá vos, ¿quiénes quieren volver? Qué gente, ¿eh? No les fue suficiente, parece. Bueno, muy interesante. Ahora tenemos que ver porque el jueves, ahora, lástima que hoy no lo pudimos tener a Franquito para poder analizar un poquito la economía. No sé si en un momento se copará, mandará algún audio, pero si quiere analizar los últimos datos de inflación y demás, y la realidad, ahora, acordate, querido, nos verán volver, que esa realidad de 7 de cada 10 argentinos lo único que hizo es ir en aumento en los gobiernos que vos llevabas, que los llevabas la bandera, las pancartas. Bueno, que se postule Jonás Torrico, yo lo voto, pone Verpastén, inflación mayo 2026, 2,1. 2,1. Sigue manteniendo más o menos, se sigue manteniendo en un lugar, pero no vimos la desaceleración que el gobierno estaba prometiendo. Estaba hablando de una desaceleración más agresiva. ¿Qué hace Milei con Adorni en el cargo aún, siendo que este mintió en la cara al Congreso y usó al presidente como escudo? Muy clave hablar de eso, muy clave hablar de eso, Nicole. Muy bien lo que estás diciendo, porque es así. Un tipo que lo utilizó y dijo, no, esto fue presidencia, esto fue Milei. Es como que todo era tipo, hablen con Milei. Y se supone que ese es el tipo que, o sea, el jefe de gabinete, ustedes saben, es el tipo que se tiene que agarrar y atajar las pelotas todo el tiempo para que no le peguen al presidente. Después, además de eso, como no querían poner en juego a los jefes de gabinete, inventaron la pedorrada de la vocería, que es una figura europea de democracia parlamentaria. Ponele que podemos adaptarnos más a la vocería, porque yo me acuerdo de la vocería, la primera, de Cerruti, de los penes de madera, los penes de goma, no sé, que iba ahí la revolución de las viejas y quería que, no, porque las viejas tenemos derecho. Bueno, dejate de joder, Cerruti, una mina que ha lucrado cuanto quiso con el Estado y con toda su venta de humo, como hablaban acá hace un rato, de los smoke sellers. Y Cerruti hacía una vocería muy estilo europea. Adorni hizo una vocería todo el tiempo más estilo a las yankees. Y ya directamente el desconche también argentino, ¿no? Las cosas que se ha mandado. Em, pero digo, ¿no? Y ahora que él le toca también ser jefe de gabinete, no ser solo un vocero. Lo que pasa es que nosotros lo dijimos el año pasado. Este tipo no está capacitado para ser jefe de gabinete. No está capacitado para ser jefe de gabinete. Lo dijimos el año pasado. Pero bueno, viste, cuando hay gente que capaz no quiere escuchar, nadie le importa. Lo dijo un montón de gente. Y es una realidad, no estaba capacitado. Estaba ahí nada más porque dijeron queremos poner al felpudo de Karina, al vocero de Karina. ¿De qué sirve Manuel Adorni ahí? Nada. Nada. No tenía presencia, no tenía nada. Guillermo Francos era un señor que estaba puesto ahí a manejar un desconche que hacían todos los demás. Bueno, mucho más digno que lo que está haciendo Adorni hoy en día y cómo se mantiene en el cargo a pesar de todo este desastre. No le podés pedir que dé un paso al costado jamás, parece, a este tipo. No le podés pedir que por el bien de su propio gobierno, ni siquiera de la Argentina, de su propio gobierno, diga, che chicos,
me corro a este lugar, no sé. ¿Puedo retomar lo de la legislatura? Listo, vamos a lo de la legislatura. Y los jubilados, dice Sonia Storiani, y la gran incógnita, lo de siempre que pasa con los jubilados, quedan relegados al último escalafón y nunca los escucha nadie en la política. No, Charlie, no, no puede ser tú. Pone saga dorsal, no sé de qué Charlie estamos hablando, ya me perdí. Ah, el querido Charlie García. Pasa que lo pusiste con IE, entonces me confundí. Charlie es inmortal, dice Gabriel. Ojalá, ojalá. Yo digo, mira, yo el otro día dije, yo el otro día dije, cuando muera Charlie va a morir, y lo dije, lo vuelvo a decir ahora, va a morir la identidad cultural argentina, musical argentina del último tiempo, y lo sostengo, porque en un punto digo, quiero que dure lo más que pueda, que sea como Mirta, ahí aguantando así, como pueda, pero que aguante. Eh, no, sí, qué sé yo, nos quedan todavía obviamente Fabiana Cantilo, Fito Páez, un montón de gente que le ha aportado muchísimo a nuestra cultura, pero Charlie es Charlie. No sé, pónganle la cabeza en un frasco de vidrio y manténganlo todo lo que se pueda. Bueno, bueno, vamos a seguir con nuestra hermosa apertura de sesiones del día de hoy, porque después nos vamos a ir al otro lado del charco con una conversación muy interesante con nuestro querido propagandista de Occidente. Pero quiero escuchar audios. A ver qué tenemos por acá. A ver si tenemos alguno. Hola Agustín, ¿cómo Epa, estás? Siempre alentando al equipo, che. Aguante, sí, juro. Los quedó ahí. políticos tienen que tenerle miedo a que la gente deje de comerse el plato que siempre les sirven, que es la mentira. Esa mentira que ellos siembran como que van a hacer 30 millones de cosas. Y cuando la gente deje de creerse ese cuento, ya está. Yo creo que es lo que tienen que tener. No van a tener armas ni relatos para poder convencerlos para que los voten. Que la gente deje creer. Eso va a ser el peor, va a ser el cuco. Empezó la colecta de Cáritas este año. Esperemos que Kicillof no le ponga impuestos. Ay, Dios santo. Estábamos con varios audios. Bueno, realmente es así. La sociedad le tiene que poner los puntos a la política y no al revés. Eh, tenemos que ver lo de Cáritas, tenemos que ver lo de Cáritas y tenemos que ver cómo se comporta la política. Pero bueno, vamos a seguir acá. Mira, en los comentarios acá nos dicen una parte de la cultura musical. Charlie, no es toda la cultura porque tranquilamente te podría decir Mercedes Sosa o La Mona o Cerati. Bueno, sí, pero me estás hablando dos de tres, dos de lo que me mencionaste están muertos. O sea, y obviamente que es una parte de la cultura musical, pero estoy diciendo con la muerte de Charlie García, es como el punto, vamos a hacer el punto máximo. Un abrazo grande, Seba. Gracias por tu comentario. Y bueno, obviamente, la Negra Sosa, ese día también. Cada vez que se muere una persona que hace a la identidad cultural argentina, se nos va una parte de nosotros. Eso es una realidad. Yo, ricotero no soy, pero a mí lo del Indio Solari me acuerdo, me lo dijeron en el momento en el que pasó, en el momento en el que se estaba transmitiendo en periódicos muy pequeños al principio y después se empezó a escalar a los periódicos más grandes. Y yo estaba en clase el viernes pasado, a la mañana. Es terrible. Es terrible de repente que una persona, aparte, dentro de todo joven, dentro de todo, podía haber tirado un poco más. Entonces, nada. La verdad que a mí me choqueó. No, como digo, no soy ricotero, no fui al velorio. No me impactó de la manera en la que me va a impactar, por ejemplo, la muerte de Charlie García, pero impacta. Y dije, che, se va algo, un momento importantísimo de la Argentina también con este tipo. Ahora también están los que aparecen y es como que parece que fueron fans del Indio Solari de toda la vida. Pero bueno, pero bueno. Bueno, acá tenemos a A en vivo que estuvo poniendo la consigna del día. Excelente. Manden su audio, recuerden, como dice ahí el señor A en vivo. Obvio, te entiendo, son grandes pérdidas para la historia cultural del país más allá de los gustos. Bueno, gente, vamos a volver a lo nuestro. Volvamos a lo nuestro. Y ahora vamos a esa otra imagen que estábamos, a la segunda que teníamos ahí, porque estábamos hablando de que Milei tiene miedo, de que la casta de Milei, de los Milei, tiene miedo. Porque es una realidad. Es una realidad que
se ha montado una especie de... eh, se ha montado una manga de ladrones alrededor del presidente. No una especie de, se ha montado una manga de ladrones alrededor del presidente. Se ha montado una asociación ilícita. Y esa manga de ladrones, esa asociación ilícita que montó Karina Milei colgada de su hermano, tiene mucho miedo. Adorni tiene miedo. Los Menem, los 17 Menem, pero en particular los dos que ustedes ya saben, Martín y Lule Menem, tienen miedo. Karina tiene miedo. A fin de cuentas, la casta tiene miedo. Era como decía Milei, ¿no? Ahora, lo que pasa es que se le metió esa casta muy cerca, mucho más cerca de lo que pensábamos. Irónicamente, el presidente solía regodearse de esto. El tema es que ahora toca de cerca. O no se da cuenta, por lo que vos quieras, incluso si lo querés excusar, o nos está cagando a todos. Elige tu propia aventura. El presidente tiene miedo de entregar a Adorni por lo que desate después. Sobre todo porque lo convencieron que después irán por Karina Milei, porque como ya quedó recontraestablecido, Adorni es Milei. ¿Se acuerdan de esas pancartas del año pasado? Adorni es Milei. En todos lados en la ciudad autónoma de Buenos Aires aparecían esos carteles. El problema es que después esos carteles pueden terminar mal. La imagen igual está mal. Yo me la acuerdo, lo ponían a Adorni con Javier Milei al lado, pero la imagen está mal. No era con Javier, era con Karina. Adorni es Milei, sí, Karina Milei. Adorni es el perrito faldero de Karina. Algo parecido a cuando estaban hace poquitos años con el si cae Vudú, cae Cristina. Bueno, quien quiera oír que oiga. La comparación es así porque la realidad es así. También tiene miedo cuando atacan a los Menem. A Milei le agarra mucho miedo cuando atacan a ese círculo de los Menem, porque quedó convencido de que ellos son la contención a la casta política. Los que sí se van, bueno, que quedó convencido. El tipo dijo, ellos me van a contener a la casta política. Si se van ellos, me pueden dejar el gobierno patas para arriba. De eso se convenció Milei. De que el gobierno le queda pelado, sin herramientas institucionales y parainstitucionales, por fuera de las institucionales, para forzar su agenda en el país. Pero Milei sabe que están recontra sucios. No se chupa el dedo. Milei sabe que transpiran hollín y azufre. Pero ya los aceptó. Los aceptó como un mal necesario porque le aterra la idea de perder el control de la agenda. El asunto es, señor presidente, más allá de que otros gobiernos hayan perdido el control de la agenda y eso haya sido lo que marcó su perdición antes que cualquier cosa, no se puede gobernar con miedo. Ni ejerciendo el miedo, pero mucho menos viviendo desde el miedo, gobernando desde el miedo. Usted nos llegó hasta acá, hasta donde está, hasta el sillón de Rivadavia, por miedo, sino a pesar de todos los miedos habidos y por haber. Yo quiero recordar una cosita, a veces por perder el control, está bien si te ayuda a retomar el control en un área que viene relegando hace tiempo, que es la conexión directa con la gente, la transparencia, el carácter denunciativo, el pacto con la sociedad de que todo sería distinto. A veces, en estos casos, el fin justifica los medios. Quiero llegar a volver a conectar con la sociedad, con la que yo tenía un vínculo directo, yo era transparente, yo podía denunciar lo que estaba mal. Ahora me callo por miedo a que se me colapse la estructura. Bueno, quizás perdés algunos alfiles, quizás perdés el control un poquito de la agenda, pero quizás, solo quizás, volvés a retomar el contacto con la gente, volvés a retomar la agenda con la gente.
y no con estas mesitas chicas de monstruitos de la casta política argentina. Hoy Milei se enfrenta entonces ante dos opciones: o entregarse al miedo y gobernar así lo que le queda de mandato con esta corte de aduladores y ladrones que tiene al lado, y perder, como en la guerra quizás incluso, o liberarse de toda la mugre, volver al Milei del origen, al que la nación le encantó tanto que lo puso en donde está, y asegurar que se está yendo del sillón de Rivadavia, no solo para los argentinos, no solo para el empresariado, el campo, los sindicatos, la corporación política, social, mediática argentina, sino también para el resto del mundo, que es lo más interesante, asegurarles que se está yendo del sillón de Rivadavia en 5 años, y no en 1. Un garante de estabilidad. Necesitamos un garante de estabilidad. Es como el famoso, si le va a Milei bien, al país le va bien. Bueno, es así, es una realidad. Y más cuando vos marcas un camino, un sendero trazado tan fuerte como este. Si vos das un volantazo tan fácilmente, si está tan latente la posibilidad de que el volantazo se da así, un vuelco total así, ¿dónde está la credibilidad sobre tu planteo, tu agenda? No hay. Entonces, ¿va a perder el control por un momento de la agenda política? Sí. Y trastabillará un tanto, seguramente. Le va a costar reacomodarse, le va a costar mucho. Pero se va a volver a levantar. Y muchos, que hoy el presidente los puso del otro lado al salir a bancar a los inmundos por miedo, y ya, si querés, saquemos la imagen, pues ya está hace demasiado tiempo, pero de alguna manera, esos a los que puso del otro lado, porque bancó a los inmundos por este miedo que tiene de perder el control de la agenda, van a sumarse. Probablemente se vayan a sumar. Y le van a dar una mano para levantarse incluso, señor presidente. Le van a dar una mano para levantarse y llegar a picos más grandes todavía de los que usted imagina que puede llegar. No sos Larreta, Milei. Ese es el problema de todo esto. No sos Larreta. No sé por qué querés hacer la misma estrategia que él. No ganaste por la rosca. No gobernás exitosamente por la rosca tampoco. Ganaste y gobernás con todos los problemas que han habido gracias a la conexión con la sociedad, gracias a lo que queda de la conexión que hay con la sociedad, gracias al pueblo, no gracias a la rosca. Estás intentando volver a ganar la presidencia con estrategias de la casta política, por miedo. Y eso no sale bien. No sos Larreta. En primer lugar, te sobra pelo. El momento de perder el control para retomarlo es ahora. El momento de trastabillar es ahora. Más tarde será muy tarde. Y la tendencia puede que sea irreversible. Si lo hace muy tarde, la tendencia puede ser irreversible. Es momento de dejar de crearse enemigos todo el tiempo por defender a los que deberían ser los únicos enemigos de la agenda de cambio, pero que hoy están bien pegados a ella, para asegurarse que no cambie tanto ni ellos salgan tan perjudicados. ¿O te pensás que después de que te vayas, ellos les va a importar? Un rábano les va a importar después de que te vayas a los Menem. Se van a volver a acomodar, lo van a volver a hacer. No les importa tu agenda de cambio. Están con vos porque sos el caballito ganador hoy en día. Eso es lo único que les interesa. Si no, mirá lo que decían hace unos años. Si no, mirá la trayectoria de ellos, incluso dentro de este gobierno. Todos los escándalos los tienen acumulados ellos, ¿eh? Todos en su lado, todos en su área están, ¿eh? Todos, absolutamente todos. Y ahora, a mí me parece interesante hablarle a los obsecuentes que están del otro lado en este momento también mirando esto. A los que aceptaron agachar la cabeza a Karina Guillotina Milei, a Pareja, a los Menem. Van a seguir soportando entregar lo más sagrado que tiene uno, sus convicciones con las que entraron a militar,
con las que intentaron decir vamos a cambiar la Argentina por un puestito, por un grupo de tipos que cuando tengan la oportunidad los van a dejar tirados en Pampa y la Vía? ¿En serio? Aprendan a morir en la suya. Milei y el resto de... Y si no es Milei, porque no me interesa, yo le hablo a veces también a Milei, tal vez estoy un poco loco, le hablo también a Milei, porque del otro lado tiene que estar como interlocutor el señor presidente de los argentinos, y tienen que estar también las personas que lo siguen, y tienen que estar los que no lo siguen. Entonces, creo que tienen que aprender a morir en la suya. Aprendan a hacerse valer, sobre todo a los militantes, sobre todo a los pibes. Hay vida sin militar, cuando no estás dispuesto a traicionarte a vos mismo, y te lo puedo contar en primera persona. Porque para militar tiene que haber vocación, porque militar es transformar y permanecer, pero no traicionar lo más básico de tu esencia. Hoy creo que lamentablemente hay muchos pibes y pibas valiosísimos en esa estructura, en esa trinchera, que me duele en el alma verlos ahí. Lo único que espero es que dejen de traicionar su esencia. Ese es mi único pedido con el que quiero cerrar esta editorial, esta apertura de sesiones del día de hoy. Dejen de traicionar su esencia y sepan también superar el miedo de quedar afuera de todo por decir que no. Ese es el mayor miedo que hay que superar. Ese es el mayor miedo que Milei y que sus militantes o quien sea tienen que superar si quieren hacer algo realmente superador, si quieren realmente transformar a la Argentina. Los dejo con esa reflexión, mis queridos chichipíos.